Buenas tardes, ¿se escucha por favor? ¿Se escucha el audio? ¿Se Sí, profe, sí. confirman? Buenas Sí, tardes, profesor. Díaz. Buenas tardes, Lucía. Muy bien. Llegamos a la semana número 10, tema recursos naturales. Ya, a ver, vamos, actívate. No quiere activar. ¿Listo? Recursos naturales. Vamos a... uno de los principales problemas que afecta a los recursos naturales, uno de los el principal problema que afecta a los recursos naturales, es la depredación. Depredación. Los recursos naturales están afectados por la depredación. Y en la depredación interviene el hombre inconsciente, el hombre que piensa en el momento, pero no en el futuro. El hombre es un depredador de los recursos naturales. ¿Ya? ¿Cuál es el principal problema que afecta a los recursos? La depredación, ejemplo de la desertificación, ejemplo de depredación, la deforestación, la contaminación del agua, del aire, suelo, y a consecuencia de esa acción hay pérdida de biodiversidad. ¿Ya? ¿Cuál es el principal problema de los recursos naturales? Es la depredación. ¿Qué es un recurso? Se conoce como recurso todo lo que es útil al hombre. Si es útil para el hombre, es un recurso. ¿Ya? Si sirve para la subsistencia del hombre, es un recurso. Pero lo que es útil, ¿ya? Tiene que ser natural, natural. O sea, sin intervención humana. El árbol, el bosque, eh, no lo plantó el hombre, o el hombre no creó agua o aire o suelo, es natural, existe como consecuencia de la evolución a través de miles y millones de años. Conclusión, ¿qué es un recurso? Es útil al hombre, pero existe de manera natural, ¿ya? Natural. Por ejemplo, la vicuña es un recurso natural. La vaca, por ejemplo, Holstein, la vaca Holstein no es recurso natural. ¿Por qué no es recurso natural? Porque ya hubo intervención de la mano del hombre en mejoramiento genético. La vaca Holstein es la vaca que produce más leche a nivel mundial, entre 90 a 100 litros de leche por día, pero con intervención humana. Entonces, esta vaca Holstein, el Santa Gertrudis, o Charolais, o el Pardo, eh, no es recurso natural, porque ya intervino la mano del hombre. En cambio, la vicuña crece en los pastizales de la puna, a campo abierto, por el momento es un recurso natural. ¿Ya? Todo lo que es útil al hombre, sin intervención de ella, se conoce como recurso natural. Muy bien. ¿Qué dice? Es, ¿Qué cosa es recurso natural? Son bienes que pueden obtenerse de la naturaleza sin medir la intervención del hombre. La anchoveta, la sardina o pota que existe en el mar frío, existe de manera natural. Por lo tanto, está dentro del grupo de los recursos naturales.
Componentes son aprovechados para el ser humano. Lo que hay, una sola palabra, es útil al hombre. Útil. Aprovechados. Útil. ¿Ya? Porque es útil, sirve para satisfacer necesidades. Sabemos que las necesidades son ilimitadas y los recursos son escasos. ¿Ya? Muy bien. Son aprovechados, es útil al hombre para satisfacer sus necesidades. Tienen un valor actual. 2025 tiene un valor actual. Un recurso, por ejemplo, oro. El oro existe de manera natural. No fue creado en laboratorio por el momento. Tiene valor actual. Pero en el año 1500, el oro en nuestro país no tenía, pues, no era un medio de intercambio. No era un medio de intercambio. Ah, este recurso tiene un valor actual en el mercado. Contribuyen al desarrollo económico. Eh, Algunos países tienen abundancia de recursos naturales y otros países carecen de recursos naturales. Y el país que carece y tiene poder militar, eh, trata de arrebatar ese recurso a otro país para satisfacer su desarrollo económico. Entonces, las guerras tienen su causa principal por los recursos naturales. ¿Ya? Siempre la guerra es por recursos naturales. Un país que no tiene recursos, pero que necesita, trata de obtenerlo a la fuerza. Eso es una guerra. Según su capacidad de regeneración. Renovables. Por ejemplo, renovables. Flora, fauna. La fauna de, por ejemplo, la anchoveta, el mar peruano, es renovable. ¿Sí? La sardina es renovable. Pero si se extrae anchoveta o sardina los 12 meses del año, por más que sea renovable, puede desaparecer. Para que sea renovable, debemos extraer racionalmente, una extracción racional, una extracción racional. Respetar épocas de veda, ¿sí? Respetar épocas de veda. Entonces, si se extrae racionalmente, la anchoveta, la sardina, es renovable, pero con una extracción irracional, una especie puede desaparecer. Es semi-renovable, semi-renovable, semi-renovable. Es un recurso natural semi-renovable. Solo tiene materia orgánica y materia inorgánica. Lo que no se regenera, ¿de acuerdo? No se regenera es lo inorgánico. Lo orgánico se regenera. Por lo tanto, el recurso suelo está catalogado como un recurso semi-renovable. En cambio, flora y fauna, renovable, pero con una extracción racional. No son renovables. ¿Por qué creen que la guerra entre Rusia y la OTAN, entre comillas, con Ucrania? Es por el recurso litio, es por el recurso gas, es por el recurso petróleo. Esa es la causa real de la guerra. No es por la democracia, que vamos a defender los derechos humanos, no. Eso no es eso es lo que se vende. Pero el trasfondo, ¿de acuerdo? Las guerras es por los recursos naturales. Ejemplo de no renovables. Se agotan,
se usan por única vez. Por única vez. Por ejemplo, petróleo. Petróleo, no renovable. Gas, no renovable. Recursos mineros, no renovable. Dice, tu tasa de extracción o consumo es mayor su renovación. Estos son no renovables, quiere decir que se usan por única vez. Se puede reciclar, pero no para siempre. ¿Ya? Bien. Entonces, la guerra, por ejemplo, la guerra del guano y el salitre, es por recursos salitre, guano. ¿Ya? Todas las guerras es por recursos naturales, principalmente no renovables. El reto que enfrenta, primero, estamos con un desarrollo científico y tecnológico. Entonces quiere decir que podemos encontrar en una cordillera, al analizar, podemos encontrar oro, alto contenido de oro. Por lo tanto, para eh, recuperar la inversión y para tener ganancia exorbitante, vamos a utilizar tecnología y ciencia. Vamos a arrasar en corto periodo. Esta cordillera va a ser transformada por el alto desarrollo tecnológico y científico. ¿Sí? A más población, sabemos que en nuestro país la población aumenta, a nivel mundial la población aumenta, entonces a mayor población, ¿de acuerdo? A mayor población, simplemente mayor demanda de recursos naturales, mayor demanda de recursos naturales. A mayor demanda, mayor extracción. A mayor demanda, mayor depredación. Mayor depredación. Mayor extracción. Extracción irracional. ¿De qué? De recursos naturales. Entonces, a mayor población, mayor demanda. Mayor demanda de recursos. Y para satisfacer la demanda, hay desarrollo tecnológico y científico. Y con ese desarrollo tecnológico y científico, la depredación es mayor. La depredación es mayor. ¿Sí? Entonces, dice mayor influencia del hombre sobre el medio. Estamos generando depredación. ¿De acuerdo? Depredación. Si continuamos, si continuamos, nuestro planeta está en peligro. Si continuamos con al mismo ritmo de extracción y no estamos impulsando desarrollo sostenible, nuestro planeta, si hablara, pediría auxilio. Cambien su forma de actuar, cambien su forma de pensar. No piensen en el momento, piensen en el futuro. Conclusión, el hombre es un depredador. ¿Cuál es el principal problema que afecta a los recursos naturales? ¿Cuál es la clave, chicos? ¿Cuál es el principal problema que afecta a los recursos naturales? Activen su audio. El principal problema que afecta a los recursos naturales, chicos, ¿cuál es? Vamos. El quien se atreve, gana. Depredación. ¿Qué cosa es depredación? Explotación, extracción excesiva o puede ser irracional. Irracional. ¿De qué? De los recursos naturales. Una depredación. ¿Ya? Causas. Causas de la depredación. ¿Qué dijimos? Incremento de la población.
A mayor población, mayor necesidad, mayor necesidad. Y para satisfacer la necesidad, los empresarios impulsan desarrollo tecnológico. A mayor desarrollo tecnológico, a mayor desarrollo tecnológico, respuesta, depredación. ¿De acuerdo? Depredación. Algunas manifestaciones de depredación, deforestación incontrolada en nuestra Amazonía. En nuestra Amazonía. El foráneo, el colono, es decir, la persona que no nació en la Amazonía, se establece con el objetivo de crear un espacio de zona agrícola y para crear zona agrícola va a deforestar. Y si este colono tiene otra mentalidad de extraer oro, va a deforestar. O si este hombre está ligado al crimen organizado, va a deforestar para cultivar hojas de coca, ¿ya? Entonces, la causa de la deforestación incontrolada es realizada por colonos. ¿Y quiénes son colonos? Pues que son peruanos, pero que nacieron en otro lugar, en otro espacio, no son amazónicos. En cambio, el pueblo originario, el pueblo nativo, las comunidades nativas preservan al medio ambiente, los protege, lo considera como o como lo considera como madre tierra, mama pacha, madre tierra, ¿ya? ¿Quiénes son los responsables principales de la deforestación? Marcas así, los colonos. ¿Y quiénes son los colonos? Foráneos, que no son del lugar, ¿ya? Tema de cobertura vegetal, entre comillas, dice, vamos a sembrar, y es época de siembra, vamos a quemar. Eso se observó en incendios naturales o provocados en la selva y en la zona andina. Una práctica que no debe eh, continuar. Contaminación de la atmósfera. La industria emite gases contaminantes, gases, partículas, micropartículas, y estas micropartículas o gases perjudican al hombre. Y si perjudican al ser humano, estamos hablando de contaminación del aire. Al extraer oro, contaminamos ríos, contaminamos mares, ¿ya? Y la agricultura, vamos a suponer que este colono o este empresario, autorizado por el gobierno, por el Estado, realizó deforestación, y va a impulsar una agricultura intensiva, una agricultura intensiva, una agricultura tecnificada, una agricultura que tiene mayor producción por hectárea, pero para producir más por hectárea, o o hay mayor productividad por hectárea, entonces el empresario hizo uso de abonos artificiales o abonos sintéticos o artificiales generan contaminación del suelo. Entonces te das cuenta que el, el hombre inconsciente es el responsable de la depredación y sabemos que los recursos naturales simplemente son escasos. Eso lo dice el profesor de economía. Y las necesidades son, son ilimitadas. Pero el ser humano necesita, por ejemplo, un mueble a base de cedro o de caoba. Bueno, pues sí, impulsemos. Puedes talar,
pero planta 2 o 3 arbolitos, desarrollo sostenible. Frente a la depredación, necesitamos muebles a base de cedro, podemos talar, pero plantar 2 árboles de cedro. Ese es un ejemplo de desarrollo sostenible. Frente a la depredación, impulsemos desarrollo sostenible. Bien. Desertificación. Ojos de un científico, futuro sanmarquino. ¿Qué cosa es desertificación? Mira, a ver, te ayudo. Esto es suelo que tiene capacidad para soportar vida vegetal. Vida vegetal, puede soportar vida vegetal, suelo, pero por acción humana, este suelo dejó de soportar vida vegetal, por acción humana. Dice, es la degradación del suelo en zonas áridas, semiáridas, subhúmedas, debido a las actividades humanas y variaciones climáticas. Claro, interviene en la desertificación, donde se pierde su capacidad productiva en forma progresiva. Lo que era tierra agrícola, ¿se está entendiendo, chicos? Lo que era tierra agrícola, dándose tierra agrícola, por acción humana inconsciente, esa tierra agrícola dejó de soportar vida vegetal, ya no produce. Está perdiendo, ¿qué cosa? Su capacidad productiva. ¿Y pero por qué pierde su capacidad productiva? Principalmente por la acción del hombre. También estamos en una época de cambio climático, sí, interviene, pero cuando hablamos de desertificación, es pérdida de la capacidad productiva del suelo por acción humana. ¿Se entendió? Por lo menos un estudiante. ¿Se entendió la explicación, chicos? ¿Qué cosa es desertificación? Sí, profe, sí se entendió. Muy bien. Eso es desertificación. ¿Se produce cuándo? Mira, se elimina la cubierta de árboles y plantas que dan cohesión. Eh, el árbol tiene si tenemos, por ejemplo, un relieve inclinado, en esta zona tenemos árbol, la raíz del árbol objetivo es evitar desplazamiento, evitar la reptación o deslizamiento del suelo. Pero ¿qué pasa si eliminamos y es época de diciembre, época de lluvias y hay un lavado? ¿Quién intervino en la deforestación? El hombre. Los animales consumen todo el pasto. El animal que consume todo el pasto, por ejemplo, es la cabra. La cabra no solamente consume las hojas, el tallo, también la raíz. Y la raíz tiene por objetivo cohesionar, ¿no? La capa superior del suelo, el horizonte A. Pero criar cabra en climas áridos o semiáridos o subhúmedos, más o menos es así. Suelo tiene 3 horizontes, 3 horizontes. Horizonte A, horizonte B y horizonte C. Cuando tiene 3 horizontes, puede soportar vida vegetal, ¿ya? Pero si talamos
o criamos animales como cabra, o practicamos riego por inundación, los nutrientes del horizonte A, los nutrientes del horizonte A se van al horizonte B, se ubican en el horizonte B, y la raíz de la planta no llega al horizonte B. La raíz de las, vamos a suponer, habas, trigo, no llega al horizonte B. Entonces, si no tiene nutrientes, este suelo ya no tiene, ya no puede soportar vida vegetal. Eso es un ejemplo de desertificación, ¿ya? Para considerarse suelo, tiene que tener tres horizontes, ¿ya? Una se llama tierra, tierra, solamente tierra, no es suelo, es tierra cuando tiene dos horizontes, horizonte B y horizonte C. Y si solamente tiene horizonte C, simplemente es roca, roca compacta. Esta roca, cuando se expone a la atmósfera, se va fragmentando. Por meteorización o por erosión se va fragmentando. Entonces en el horizonte B encontramos piedras de diferente tamaño. ¿Ves? Y estas rocas de menor diámetro, con el paso de millones de años, por acción del clima, de los agentes exógenos, se ha pulverizado. Entonces, ¿qué es suelo? Es roca pulverizada, con presencia de bacterias, de hongos, de material orgánico, de lombriz de tierra, etcétera. Ese es suelo. El suelo siempre tiene tres horizontes, A, B y C. Si solamente C es roca viva, ¿ya? Y cuando esta roca viva se fragmentó, horizonte B. Y cuando la roca fragmentada se pulverizó, horizonte A. Y con presencia de microorganismos, soporta vía vegetal, ¿ya? Entonces, la agricultura intensiva agota nutrientes del suelo. Y por acción humana, lo que era zona agrícola dejó de producir. Responsable, el ser humano. Los periodos de sequía. Aquí podemos explicar el cambio climático. Estamos en una época de cambio climático a consecuencia del calentamiento global. ¿Qué cosa es sequía? Vamos a suponer en el 1990, esta zona era de lluvia, y había vegetación, árboles, etcétera. 2024, esta zona está soleado. Es el mismo lugar, pero es el año 2024, está soleado. Y el hombre ha deforestado. El hombre ha cultivado y ha utilizado abonos inorgánicos. Ahora ya no puede soportar vida vegetal. Entonces, incluso ya no llueve, hace calor, sequía prolongada. Ya la lluvia ocurrió hace 10 años, hace 15 años, hace 8 años. Si no hay agua y no hay nutrientes, no habrá vida vegetal. ¿Ves? Eso se llama desertificación. En la desertificación interviene principalmente el hombre, pero también intervienen las variaciones climáticas que estamos experimentando. Desertificación en el Perú. El clima de la costa norte, dijimos que en la costa norte, en esta zona, la precipitación es 200 milímetros por año. En la costa sur y en la costa central, costa sur, costa central, costa norte, 200 milímetros con costa norte, costa central y sur, la precipitación anual, promedio anual, es 150 milímetros por año. 150 milímetros por año. ¿Qué dice la teoría especializada? Dice, si en una zona, en un espacio, la precipitación está por debajo de 250 milímetros por año, ese lugar es árido, ese lugar es desértico, desértico. La costa peruana es árida, la costa peruana es desértica, excepto en donde hay presencia de ríos o donde se han ejecutado obras de irrigación. Donde hay agua, habrá verdor, ¿sí?
Entonces, te das cuenta que la costa peruana es desértica. Entonces dice, el Perú ocupa el tercer lugar entre los países con mayor extensión de tierras secas a nivel de Sudamérica. ¿Y por qué tenemos tierras secas? Porque la precipitación promedio anual está por debajo de 250 milímetros por año. Las tierras secas alcanzan más de 516.000 kilómetros cuadrados, lo que constituye el 40% de qué? De la superficie del país. Entonces, Perú es un país que tiene tierras áridas. ¿Y por qué tiene tierras áridas? Y responden, porque la precipitación está por debajo de 250 milímetros por año. Ahora, el Estado invierte para realizar trasvase, ya sabes el término trasvase, vertiente hidrográfica del Amazonas, vertiente hidrográfica del Pacífico. En esta zona hay abundancia de agua y en esta zona hay escasez de agua, pero hay mayor población. Entonces habrá mayor demanda del recurso agua. Y para satisfacer la demanda, el Estado ejecuta obras, trasvase. ¿Qué cosa es trasvase? Decíamos en vertientes hidrográficas, trasladar agua de una zona de abundancia a una zona de escasez. Eso es trasvase. Entonces, invertimos millones de dólares para convertir en zona agrícola, pero por malas prácticas agropecuarias, estamos perdiendo tierras agrícolas. En vez de ganar superficie agrícola, se pierde por malas prácticas agropecuarias. Factores antrópicos. Antrópico, hombre. El hombre es el responsable. Causantes. La de la desertificación en la costa. ¿Ya? En el sector norte, erosión hídrica y eólica, por tala y quema de vegetación y sobrepastoreo de cabras. Plato de la costa norte, eh, seco de cabrito. Hay crianza de cabras en la costa norte, como en la región Yunga. ¿Ya? Salinización. ¿Qué cosa es salinización? No se riega por inundación, excesivo riego y mal drenaje. Se acumula cloruro de sodio sobre la superficie, excesivo riego y mal drenaje. Quiere decir que en la costa norte existe suelo arcilloso y un suelo arcilloso, ¿de acuerdo? Mal drenaje. Desertificación por la tala de bosque. Sabemos que este término es cuando una tierra agrícola se convierte en no agrícola. No agrícola. Nada más. ¿Ya? Sector centro-sur. Que dijimos hace un momento, tenemos un clima semi, semicálido, pero árido. La pregunta es, en esta zona las garúas es 150 milímetros por año. Es en la costa central y sur. Sumado a ello, la acción del hombre, mira, la acción del hombre, salinización por excesivo riego y mal drenaje, cerca del 40% de tierras agrícolas están afectadas. El 40% de tierras agrícolas están afectadas por la salinización. ¿Y quién está regando incorrectamente? El hombre. El hombre. Se debe practicar riego por goteo, riego por aspersión, pero no inundación. Erosión eólica. Eólica es viento.
por tal y tema de vegetación, árboles. Entonces, por diferencia de presión, el aire se desplaza y al desplazar arrastra partículas de la superficie, erosión eólica. Erosión fluvial, ríos. Los ríos arrastran las tierras por falta de vegetación. ¿Ya? Bien, en el sector centro y sur. Factores causantes de la desertificación en los Andes. Hace un momento explicamos de la costa, esto es en los Andes, en la sierra peruana, en nuestra zona andina, ¿ya? Vertiente occidental, aquí está, que es el mar, muy bien, mar, mirando al Pacífico, vertiente occidental. Esta parte, vertiente oriental, ¿ya? Vertiente occidental mirando hacia el Océano Pacífico. Vertiente occidental, dice afectado por la erosión hídrica grave con deslizamientos en la época de lluvias. Sabemos que las lluvias en la zona andina ocurren en la estación de verano. Y si en esta zona solamente hay horizonte B y horizonte C, las lluvias arrastran partículas, generan deslizamiento, huaicos, lloquias, etcétera, etcétera. Entonces genera, ¿qué cosa? Deslizamientos con las lluvias de verano. Las causas es la tala y quema de la vegetación de las laderas y el sobrepastoreo. Por ejemplo, cuando llegaron los españoles, mirando hacia el Pacífico, en varios puntos de la vertiente occidental existía selva, selvalta, selvalta, pero el hombre ahora existen puntos de la vertiente occidental y eso lo explicamos en el curso superior de Río Saña, ¿no? Evidencia de selvalta. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué ha desaparecido por la presencia del hombre? Es tala, quema de vegetación de las laderas y el sobrepastoreo. Dice zonas interandinas y altoandinos, en los valles interandinos. Erosión hídrica, fluvial, río, pluvial, lluvia. Río, lluvia. ¿Ya? Por falta de cobertura. Siempre, si ocurre lluvia, si hay cobertura, si hay árboles, hay pastizales, no hay problema. Pero si no hay árboles, no hay pastizales, la erosión es con rapidez. Este problema afecta al 60% de las tierras agrícolas de la zona andina, de los valles interandinos. La erosión fluvial y pluvial. El sobrepastoreo y quema de pajonales en las mesetas altoandinas. Contaminación de relaves mineros. Mira, mira, ojo de futuro sanmarquino. A ver, hay que beber el agua de este riachuelo. Te mueres. ¿Y qué pasó? Que una empresa minera irresponsable, ¿de acuerdo? Hubo pues derrame de relave o de agua que fue empleado en la minería y este riachuelo llega a un curso principal. Llegó al curso principal generando contaminación por relaves mineros, que altera suelos circundantes a los ríos y lagunas, ausencia de cobertura vegetal y pérdida de cobertura física de los suelos. Mira, la acción de la minería genera contaminación, participa también en la deforestación. Dice, factores antrópicos causantes, ya, pero y en la Amazonía. En la Amazonía tiene selva alta y tiene selva baja. Selva alta, selva baja. La selva alta, decíamos en otro tema que ya desarrollamos, la selva alta es el lugar más lluvioso del Perú. El lugar más lluvioso del Perú es la selva alta. En segundo lugar, la selva baja. ¿Ya? Entonces, erosión hídrica grave por la excesiva pendiente, este es pendiente, tiene inclinación,
las altas precipitaciones en la zona más lluviosa del Perú y la deforestación. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué no tiene árboles? El Colón deforestó. ¿Ya? Muy bien. Deforestación incontrolada. Generan deslizamientos y huecos. Malas prácticas se elimina la materia orgánica y no la restituye en forma natural. ¿Qué quiere decir? Que en esta zona, vamos a suponer, esta es una zona de deforestación, el- la agricultura intensiva hizo uso de abono artificial, ¿de acuerdo? Abono artificial, hizo uso de insecticidas, insecticidas, pesticidas, ya pesticidas, etcétera, eliminando bacterias, eliminando lombriz de tierra que es útil al suelo. Entonces, malas prácticas agrícolas eliminan la materia orgánica y no la restituyen en forma natural. Entonces, el suelo ha perdido su capacidad de producir por intervención humana y a eso es lo que llamamos desertificación. ¿Ah? Se la baja, la parte es la selva baja, la llanura, la llanura amazónica, la deforestación masiva de orilla de los ríos, se incrementa la población de la selva de la Amazonía, deforestación, a mayor población, zona agrícola, y el gobierno da facilidades para que se desarrolle la industria agrícola legalmente autorizada a través de leyes, se incrementa la superficie deforestada y esa zona va a experimentar ¿qué cosa? Erosión pluvial, deforestación masiva a orillas, muy bien, y se pierde tierras porque la lluvia, el río, la lluvia, ¿qué hace con el horizonte A? Los nutrientes del horizonte A se van al horizonte B. A eso se llama lixiviación. Entonces, por lixiviación se pierden nutrientes y el horizonte A pierde su capacidad productiva, pierde nutrientes, ya no puede soportar vida vegetal. Malas prácticas, se elimina la materia orgánica, similar a la explicación anterior. ¿Quién es el causante de la deforestación? ¿La naturaleza o el ser humano? El ser humano, con diferentes acciones, actividades realizadas, ¿no? Está causando la deforestación. Entonces, de la desertificación. Entonces, frente a la desertificación, impulsemos el desarrollo sostenible. En otro tema que dijimos, ¿qué es desarrollo sostenible? Es la intersección, el desarrollo sostenible tiene tres componentes. Naturaleza, ¿de acuerdo? Naturaleza, actividad económica y sociedad. Este punto de intersección se llama desarrollo sostenible. ¿Qué es desarrollo? Se puede impulsar una industria maderera, una industria agrícola, pero esta industria tiene que mejorar la calidad de vida de la población, de sus trabajadores. Este trabajador tiene que estar emocionado de ir a su centro de trabajo porque es tratado como ser humano, quincenalmente o mensualmente recibe su sueldo y con lo que recibe cubre las necesidades básicas de su familia, aún le sobra para realizar cierto tipo de recreación. Y además, esta industria está en armonía con la naturaleza y mejora las condiciones de vida de la población local. Eso es desarrollo sostenible. Un desarrollo sostenible tiene tres componentes: naturaleza, económica y sociedad. Entonces, frente a la desertificación, frente a la depredación, impulsemos desarrollo sostenible. Coordinar la gestión de las tierras, de suelos, mejoraría, de acuerdo, proporcionar a las comunidades locales, nativas, lo necesario para que puedan prevenir la desertificación
apostar por modos de vida alternativos que no dependan del uso tradicional del suelo, por ejemplo, acuicultura en zonas secas, criar peces en cautiverio, conchas negras en cautiverio, agricultura de invernadero, ¿no? Actividades relacionadas con el turismo que requieren menor uso de tierras y de los recursos naturales locales. Entonces, todo eso, en resumen, es desarrollo sostenible. ¿Ya? Muy bien. Deforestación. Desertificación fue hace un momento, la deforestación. ¿Sabemos qué es deforestación? Es retirar, estalar, cortar árboles de manera excesiva, sin plantar nuevos arbolitos. Causantes, que dije hace un momento, la agricultura migratoria. ¿Y quién practica la agricultura migratoria? Principalmente foráneo, 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 el que no es del lugar. La agricultura comercial es la agricultura intensiva. El Estado, el gobierno de turno, a través del Congreso, emite leyes para que se impulse la agricultura intensiva y para impulsar tenemos que deforestar, ¿sí? Minería ilegal de oro, tala ilegal para cultivar coca. Si antes se cultivaba coca en el BRAE, está retornando el cultivo de coca en el valle de Guayaga Central. Lo que ya se había reducido casi a cero, nuevamente está brotando. En Ucayali se está brotando. ¿Qué está pasando? ¿Ah? Razonemos como futuros sanmarquinos. Tala para combustible. En la zona rural se cocina a base de leña. Leña. Tala para combustible. El árbol, el arbusto se tala para convertirlo en leña. Con la leña cocinamos. Tala comercial ilegal. Obras, al, por ejemplo, si esto es la Amazonía, vegetación exuberante, dice el gobierno, vamos a desarrollar nuestra Amazonía. Muy bien, positivo. Vamos a desarrollo de la selva alta y selva baja. Muy bien, correcto, correcto. Vamos a construir, letra A, carretera. Vamos a construir, letra B, línea férrea. Línea férrea. La pregunta es, ferrocarril. A o B es el que genera menor impacto en la naturaleza. La construcción de carretera o de línea férrea. ¿Qué dice, chicos? ¿Cuál de las dos actividades genera menor impacto? ¿Construir carreteras o línea férrea? A ver, activen su audio, chicos. De repente estoy trabajando solo. ¿Respuesta? Respuesta, chicos. ¿Cuál genera menor impacto? Los dos generan impacto en la naturaleza, pero ¿cuál de los dos genera menor impacto? ¿Construir ferrocarril, línea férrea o construir carretera? Tienes un auto a 4x4 y dices, este lugar me agrada, es hermoso el lugar. Voy a crear una aldea con 10 personas. Después de 10 años, 30 personas, 40 personas, continuamos deforestando. La construcción de carreteras genera mayor impacto en la Amazonía. La construcción de carretera interoceánica del sur, mayor deforestación. Los expertos dicen, si que deseamos impulsar la selva de una ciudad a otra ciudad, debe ser a través de líneas férreas, no a través de carreteras. Pero una nueva carretera facilita o incrementa la deforestación. ¿Qué dice la FAO, un organismo de la ONU?
que en el año 2020, hace 4 años, señaló que el área forestal mundial continuó disminuyendo y ha perdido 400, dice que la superficie arbórea continúa disminuyendo y se ha perdido 420 millones de hectáreas de bosque desde 1990. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la deforestación va en aumento, va en aumento, ¿sí? Con las nuevas leyes que ha emitido el Congreso, se va a incrementar la deforestación en la Amazonía, en la Amazonía, ¿ya? Eso es lo que te dice. Medida de desarrollo sostenible. Frente a la deforestación, medida de desarrollo. Reforestar. Hubo tala, vamos a reforestar. Utilizar métodos menos agresivos. Si en este espacio, vamos a suponer, en este espacio, en este lugar hay un árbol que tiene gran demanda en el mercado, el árbol de cedro, caoba, etcétera, vamos a talar y al talar cae y al caer arrastra otro tipo de formas de vida. Y para desplazarlo al río, seguimos arrastrando, utilizar métodos menos agresivos, evitar el derroche, debemos reciclar. Este libro que tengo en la mano, este libro que tengo en la mano, ¿sino qué fue? Árbol, árbol, el cuaderno que tienes en tu mano, árbol. Entonces debemos reciclar, ¿ya? Consumir productos sustentables, capacitar a los colonos, porque es el principal responsable de la deforestación, el foráneo, el colono. Reformar algunas normas, reformar, más bien se ha incrementado, se han emitido normas para incrementar la deforestación. ¿Y quién es el responsable de elegir el tipo de congresista que tenemos? Nosotros, porque nosotros votamos, marcamos por marcar, siempre debemos marcar, por ya sea partido de la derecha, partido del centro o partido izquierda, al mejor representante de cada partido. ¿Y cómo debemos elegir? A leer su hoja de vida. Si ese futuro congresista militó en partido A y ahora milita en partido B, es un camaleón. Se adapta a las condiciones, saca provecho de cada gobierno, ¿no? Siempre leer hoja de vida antes de marcar. Nuestro voto es importante, chicos. De repente ustedes aún no sufragan, pero cuando emitan su voto, un voto consciente, ya sea por un representante de la derecha, un representante del centro, un representante de la izquierda, pero el mejorcito de cada partido, y ese representante debe estar con un pensamiento de desarrollo sostenible que no va a emitir normas por emitir o bajo presión o para beneficiar a un grupo reducido de empresarios. No tiene, la población general debe beneficiarse con la preservación o la conservación de los recursos naturales. ¿Ya? Mira la deforestación. Mira, chicos, la floresta, o sea, el árbol, pues, la floresta. El recurso natural renovable. Dije, flora es renovable. ¿Ya? Más notable del país, se la da alta, se la baja. Pero por la tendencia absolutamente creciente de la deforestación, se ha perdido 7.800.000 hectáreas de territorio nacional. De territorio nacional, 7.800.000 hectáreas. 78.000 kilómetros cuadrados aproximadamente. Se ha perdido. Ya no es bosque, ahora es zona agrícola, ahora es ciudad, ahora es aldea y se va incrementando las áreas urbanas frente a la naturaleza. Solo en el año 2021, acá dice 2021, ¿ya? Se perdieron 137.976 hectáreas de bosque a causa de agricultura migratoria
cultivos ilegales de coca, minería ilegal y tala ilegal. Pero en el año 2020, eh, la deforestación fue mayor respecto al año 2021. En el contexto de COVID, los ilegales aprovecharon, ¿de acuerdo?, para deforestar. Los departamentos de Loreto, el departamento más grande que tenemos, el segundo departamento, Ucayali, mira, los departamentos más extensos han experimentado mayor grado de deforestación, mayor grado de deforestación. San Martín, Huánuco tiene serranía y selva alta. Mira, Madre de Dios, Junín tiene serranía selva alta, Pasco tiene serranía selva alta, Amazonas, ¿de acuerdo? Entonces, pues se incrementó la deforestación en el contexto de COVID, ¿ya? Bien. Deforestación. Proyecto de monitoreo de la Amazonía peruana. Las zonas identificadas con mayor problema de deforestación. La Pampa. Una señorita que dice, no, no quiero estudiar. Se va a la ciudad, dice, se necesita secretaria para trabajar en Madre de Dios. ¿Cuánto es el pago? 3.000 soles. Se emociona con 3.000. ¿Qué voy a hacer? Solamente atender, anotar números de ingresantes al lugar. Llega al lugar, su DNI es retenida, ella sin DNI y comienza a servir, prácticamente ya forma parte de trata de personas, la PAM, donde el Estado no tiene presencia. El crimen organizado reina en ese lugar. A ver, investiguen, pues, quiénes son los dueños de la Pampa Iberia en Madre de Dios. Crimen organizado. Es una realidad. Está avanzando el crimen organizado en nuestro país y eso perjudica a toda la sociedad. Alrededor del Parque Nacional, se supone que un parque nacional, Baguaja-Sonene, ¿de acuerdo? Es zona intangible. Es zona intangible. Alrededores, zona de amortiguamiento o alrededores, zona de transición. Si fuese reserva de biosfera, en esta zona el colono está deforestando. ¿Ves? Alrededor del Parque Nacional Baguaja-Sonene, entre Madre de Dios y Puno. Amazonía Central, entre Ucayali y Huánuco. Y otro en Ucayali y Loreto. Zonas de mayor deforestación. Se incrementa la superficie deforestada en nuestra patria. Contaminación del agua. Mira, el agua, ¿qué es contaminación del agua? Mira, aquí está, agua servida. El mar lo consideramos como botadero, derrame de petróleo, eh, vertido de agua utilizada en la mina, relaves mineros, contaminación. Hay un cambio en la calidad, cambio en la calidad. Vamos a beber el agua del deshielo de un nevado. Tiene diferente sabor. Vamos a ver el agua subterránea que aflora con un puquial, tiene otro sabor. Y vamos a beber agua de un río costeño. Está contaminada. Está contaminada. ¿Por qué está contaminada? Porque hay presencia de elementos químicos, biológicos, físicos. Y la presencia de estos elementos físico-químicos perjudica al hombre, a este ser humano. A eso se llama contaminación. Es perjudica. Pensamos que Río Rima, que es el botadero. Pensamos que Río Lurín es el botadero. O el río que cruza por nuestra ciudad es el botadero. ¿Ves? Causas: introducción directa o indirecta de sustancias contaminantes en los mares, lagos, ríos, acuíferos. Puede ser directa o indirecta. Cuando los contaminantes superan la capacidad de absorción del sistema acuífero, según el Ministerio del Ambiente,
En la mayoría de los ríos de Madre de Dios, en la mayoría de los ríos de Madre de Dios, el mercurio supera el límite máximo permisible. El límite máximo permisible es 0,5 microgramos por kilogramo. Pero resulta que este pescado que se llama mota punteada tiene 1,12 miligramos por kilo. Ya superó el límite máximo permisible por Organización Mundial de la Salud. Este es el límite máximo de presencia de mercurio en nuestro cuerpo. Pero este pez de Río de Madre de Dios tienen exceso. Y si tienen exceso y este pez tiene demanda en el mercado local, este habitante Madre Dios tiene en su cuerpo mercurio, ¿sí? ¿Y cómo se concentró mercurio en los ríos, en el suelo? Extracción de aurífera, de oro, ¿es? Contaminación del agua. Consecuencias, dice, genera 80% de enfermedades al beber agua contaminada. ¿Dónde? En países en vía de desarrollo. 80% de beber agua contaminada. Incrementa en muerte. Un pobre bebió agua contaminada y no tiene dinero para asistir a un centro médico o una clínica, etcétera, termina en muerte. Alteración de ecosistemas acuáticos. Mira, ve, cómo en la tubería que transporta desagüe podía terminar en el mar, pero en el mar peruano, un litoral peruano. Altera el ecosistema. Disminución de la producción pesquera por presencia de materia orgánica. ¿Ves? Frente a eso, desarrollo sostenible. Reducir el volumen de los contaminantes. Reutilizar y tratar aguas residuales. El agua de lavadero debe ir pues al inodoro, reutilizar, ¿no? Reciclar los contaminantes. Reciclar los contaminantes. Desarrollo sostenible. Contaminación del aire. ¿Qué cosa es contaminación del aire? Simplemente la actividad industrial, el parque industrial, automotor, parque automotor, parque automotor, emite gases y partículas o micropartículas y eso genera contaminación. Lima Norte, Lima Centro, son las zonas con mayor presencia de micropartículas. Lima Norte, Lima Centro. ¿Ves? ¿Qué cosa es contaminación? Es la presencia en el aire de uno o más contaminantes o cualquier combinación de ellos en concentraciones o niveles tales que puedan constituir un riesgo para la salud. Cuando hablamos de contaminación, cuando es perjudicial al hombre. ¿Sí? Bien. Dice, a la calidad de vida de la población, a la preservación de la naturaleza o a la conservación del patrimonio natural. Cuando perjudica al hombre, este monóxido de carbono, perjudica al hombre. ¿Ves? Ahí se llama contaminación. Origen de los contaminantes. Fuentes biogénicas. Corresponden a los eventos de contaminación producidos por fenómenos propios de la naturaleza. Erupciones volcánicas. Una erupción volcánica. Fuentes biogénicas. Fuentes antropogénicas. Actividades o intervenciones que realizan las personas siendo la principal causa de la combustión de energía fósil. ¿Combustión dónde? En parque automotor. ¿Combustión dónde? En la industria. ¿Ves? Combustión de energía fósil. Petróleo, gas, carbón, combustión. Genera contaminación. ¿Ya? Muy bien. Calidad del aire en el Perú.
De acuerdo con el estudio, Reporte de la calidad de aire en el mundo 2021, hace 3 años, un poquito más, realizado por la firma privada, el Perú tiene la más baja calidad del aire en América Latina. La más baja calidad del aire en América Latina, ocupando el puesto 26, ocupando el puesto 26 a nivel mundial. Tiene la más baja calidad del aire en América Latina y a nivel mundial en el puesto 26. El estudio evaluó el nivel de calidad del aire en 117 países de todo el mundo a través de la existencia de material particulado. Este material particulado son micropartículas, micropartículas, ¿ya? Micropartículas. Esto es cabello, cabello, mira, cabello humano de 50, 70 eh, micrones, dicen, ¿no? De diámetro. Así el cabello humano. La arena, 90 micrones. Arena. Material particulado, es materia particulada. Mira, a ver, de 2.5. Partículas de combustión, compuestos orgánicos, metales, etcétera. Cuando ingresa por nuestras fosas nasales, ingresa a las venas, llega al corazón y genera paro cardíaco, etcétera, etcétera. Material particulado, micropartícula. Material particulado de 10, polvo, polen, moho, ¿ves? Las partículas se originan principalmente de la combustión interna del motor de automóviles. Ingresan a los sistemas respiratorios, fosa y al sanguíneo y deterioran la salud y tras una larga exposición. Mira, chicos, es una realidad. ¿Qué zona del país tiene mayor concentración de micropartículas? Material particulado de 2.5 a 10 es Lima Norte, Lima Centro. Lima Norte, Lima Centro. ¿Ya? Medidas sostenibles frente a la contaminación. Medidas sostenibles, desarrollo sostenible, pues. Utilizar bombillas y electrodomésticos de bajo consumo. LED. Usar transporte público. Correcto. O caminar. Pero la generación actual quiere su carro 4x4. ¿Sí? En cambio, 4x4 se desplaza a 2 personas o 3 personas, en cambio un carro enorme, el metropolitano, 200 personas. Usar transporte público. Mantener automóviles con el debido mantenimiento. Correcto. ¿Quieres tener tu carro? Que sea del año 2024. Genera menor contaminación. Y siempre tiene su periodo para realizar mantenimiento. Conducir vehículos eléctricos. Ya tenemos el megapuerto de Chancay y por ese megapuerto seguramente ingresarán vehículos eléctricos a menor precio o híbridos. Elegir limpiadores ecológicos. Usar pinturas a base de agua y sin disolventes. Sellar recipientes de producto de limpieza, ahorrar energía, ¿ya? Reducir el consumo de carne y productos lácteos, compostar abono orgánico, alimentos orgánicos, disminuir el uso de plásticos, pero por lo general vamos a comprar pan, plástico. 1 kilo de manzana, plástico, ¿no? Y todo eso llega al mar. Y el pez está incorporando a su organismo micropartículas de plástico. Y luego el pescador captura, va al mercado o al supermercado y nosotros compramos, consumimos y ya tenemos micropartículas en nuestro organismo. ¿Ya? Evitar quema de basura. Ojalá que este 31 de enero, en la noche primero, el cambio de año, un sanmarquino no quema basura, no quema activa pirotécnicos,
porque estamos conscientes que eso perjudica al medio ambiente. Eso perjudica, es negativo a la calidad del aire. ¿Ya? Muy bien. Contaminación del suelo. ¿Qué dije? Este suelo tiene tres capas, ¿no? Tres capas, nada más. Tres capas. El suelo debe tener tres: horizonte A, horizonte B y horizonte C. Si tiene suelo, tres horizontes se llama suelo. Y suelo tiene que tener una característica de soportar vida vegetal. Ese suelo. Contaminación del suelo. Es una alteración de recurso por la presencia de sustancias químicas producidas por el hombre, siempre el hombre, las cuales afectan su capacidad productiva. Fuentes contaminantes, prácticas agrícolas deficientes, gestión inadecuada de desechos sólidos, almacenamiento inseguro de residuos químicos y nucleares, lixiviación de vertederos mal administrados, vertido y descontrolado de residuos domésticos, industriales y mineros. Se está incorporando elementos químicos y eso afecta la capacidad productiva del suelo, contaminación del suelo. ¿Ya? Muy bien. Consecuencias. Consecuencias de la contaminación, pérdida de la productividad. Produce menos. Muerte de organismos útiles. ¿Qué cosa? Bacterias, lombriz de tierra, útiles. Concentración de plaguicidas. Mira, este hombre. Este hombre utiliza máscara, protector. Vamos a suponer que este es un manzano, un melocotón. Pasa un tiempo, vamos al campo, estamos en el campo. Vamos a coger este melocotón. Lo cogemos, lo limpiamos con nuestra mano, incorporamos, consumimos el melocotón o manzano, pero no, lo que no sabemos es que este manzano ha recibido pesticidas, plaguicidas, herbicidas. Hemos incorporado elemento químico de plaguicidas, elemento químico de fungicidas, herbicidas a nuestro organismo. Y el exceso de elementos químicos, componentes plaguicidas, es el causante de cáncer. Ah, cáncer. ¿Ahí eso? Por más que estemos en el campo, en zona rural, debemos lavar antes de consumir. ¿Ya? Muy bien. Medida de desarrollo. Utilizar abonos orgánicos. El guano de las islas, abono orgánico. ¿Ya? Practicar rotación de tierra de cultivo. En, en esta zona cultivo maíz, maíz. Después en el mismo espacio, después de cosechar, siembro alfalfa, luego menestras. Ah, practicar rotación de tierras de cultivo. Aplicar racionalmente plaguicidas. Todo en exceso es negativo. Todo en exceso es negativo. Entonces sí se puede aplicar racionalmente. Hacer estudio del suelo, cuál es el componente que necesita, qué elemento está afectando el cultivo, entonces qué elemento se debe incorporar, pero racionalmente. ¿Ya? Eso se llama desarrollo sostenible. Pérdida de la biodiversidad. Se refiere a la disminución, simplemente que la diversidad de flora y fauna esté en descenso. Problemas que afectan a la biodiversidad, la sobreexplotación del medio ambiente, pérdida y degradación de hábitat por deforestación, contaminación del medio ambiente, introducción de especies invasoras, exóticas, externas, foráneas, efecto del cambio climático, afectan la biodiversidad. Consecuencia, tiene efectos negativos: seguridad alimentaria está en peligro, vulnerabilidad ante los desastres naturales, seguridad energética, acceso de agua limpia a, a las materias primas. Consecuencias, pérdida de biodiversidad. Medida de desarrollo, no adquirir especies exóticas, foráneas.
¿ya? Ni abandonarlas. Asumir las 3 R. Reducir, reutilizar, reciclar. Ahora ya es 5 R, ¿no? Elegir productos y servicios sostenibles para reducir el impacto. Actuar de manera responsable ante la naturaleza. Esta es nuestra casa mayor. Debemos proteger. No hacer fogatas. Pero el 31 de diciembre nos fuimos a la playa o al campo, hemos hecho fogatas. Hemos tirado basura o llevarse a ningún ser vivo de la zona. Reducir el uso de energía de origen fósil. De origen fósil es petróleo, gas, carbón. Exigir a los gobiernos el cumplimiento de las normas. Hay normas, leyes, pero el responsable de hacer cumplir se hace de la vista gorda. O sea, no vio. ¿A cambio de qué? Seguramente de algún servicio o beneficio. A eso se llama corrupción. ¿Ya? Eso es un problema generalizado en nuestra patria. Muy bien, chicos, ¿cuál es la clave de la pregunta 1? Los bosques secos. Dice, los bosques secos, ¿dónde existen los bosques secos? Donde la precipitación está por debajo de 250 milímetros por año. Ese es bosque seco. Ah, en la costa norte. Ya está. Constituyen ecosistemas altamente vulnerables. Pues una gran presión. ¿Presión de quién? Del ser humano. Se ejerce en contra de estos a pesar de una legislación. Hay normas que los protege. Cuando hablamos de bosque seco, por ejemplo, estamos hablando del Parque Nacional eh, Cerros, Cerros de Amotape. Y en este Parque Nacional Cerro de Amotape, un parque nacional es zona intangible, intangible, una zona intangible, ¿ya? Una legislación lo protege, son intangibles. Identifique los enunciados correctos sobre las acciones que contribuyen a su depredación, ¿ya? A su depredación. Promover, dice que contribuyen, o sea, a la extracción irracional. Promover la producción sostenible, que al promover el desarrollo sostenible se va a incrementar la depredación. No, es contrario, no corresponde. Si uno no corresponde, A no es, B no es, ya estamos descartando 2 alternativas. Puede ser C, D o E. Incrementar el uso de leña de algarrobo como combustible. En la costa norte, un árbol es algarrobo. Algarrobo. Guayacán. Hualtaco. ¿Ya? Algarrobo. Dice, incrementar el uso de leña de algarrobo. Ah, es depredación. 2 es verdadero. Si 2 es verdadero, puede ser, no puede ser. Descartado. ¿Es? Nos quedamos con 2 alternativas. Potenciar el desarrollo de ganado caprino en zona, ganado potenciar, incrementar el ganado caprino, seco de cabrito en zonas aledañas. ¿A dónde? Al Parque Nacional Cerro de Amotape. Y esto es verdadero. ¿Ya? Diversificar el uso de algarrobina, diversificar el uso de algarrobo para incrementar el uso de la población local. Quiere decir que este algarrobo, del algarrobo puede ser leña, carbón, leña, carbón. De ese mismo algarrobo podría ser algarrobina, algarrobina para jugos. Las hojas pueden ser un remedio. Ah, eso se llama desarrollo sostenible, diversificar. No dice incrementar la deforestación. Entonces, la clave es casita. Así tienes que razonar en todas las preguntas. La número 2 es avioncito, ¿ya? Esa es la clave, avión. La clave
2, avión. 3, dado. 3 dado. ¿Ya? 3 dado. A ver, ¿por qué 3 es dado? A ver, nuestro país es considerado como uno de los más contaminados. Claro, de América Latina y puesto 26 a nivel mundial. Decíamos hace un momento, respecto a la calidad del aire en el Perú, respecto a la calidad del aire en el Perú, ya identifica los enunciados correctos. Dice, la costa es la región más contaminada debido a la industria petroquímica. ¿Perú tiene industria petroquímica? Estamos en pañales en industria petroquímica. Descartado. A, B, descartado. El parque automotor, ese auto de segunda mano que hemos comprado de Japón, de Corea del Sur, ¿no? Emite monóxido de carbono. 12 es verdadero. Y si 12 es verdadero, ya puede ser C, pero ya no puede ser E. Está descartado. Dice, la expansión de ciudades facilita la emisión de gases en la estratosfera. Le pregunto, eh, en este momento estoy realizando tomas de aire. ¿Y ese aire a qué capa de la atmósfera pertenece? ¿A la estratosfera o a la troposfera? ¿A la estratosfera o a la troposfera? El aire que respiramos, el aire que respira el hombre, ¿pertenece a la troposfera o a la estratosfera? Troposfera, profesor. Está descartado. Está descartado. Correcto, troposfera. Descartado. ¿Ya? 4. El tratamiento de los residuos sólidos contribuyen a contrarrestar la problemática. Enunciados correctos respecto a la calidad del aire. Debemos evitar reciclar o impulsar desarrollo sostenible. Tratamiento de residuos sólidos. Por eso es la clave D, ¿ya? 4 también es la clave D. Clave D. Clave 4, dado, dadito. Así razonas. Muy bien. Sentido de pertenencia. Perú es un país diverso. Claro, mira, mira. Perú es un país diverso. Profesor, pero es como los costeños. No. En la Amazonía son peruanos, son pueblos originarios, algunos son mestizos. ¿Ves? Perú es diverso. Cuidado con plantear que queremos un Perú de persona de tez blanca. No, Perú es diverso. Y en la diversidad está la riqueza. ¿Ya? En la diversidad está la riqueza. Perú es un país diverso. El Perú es un país culturalmente más diverso de América y el mundo. Ya, uno de los países mega diversos, diversos. Esta diversidad hay pueblos originarios, hay pueblos quechuas, aymaras, cejas, machiguengas, conibos, shipibos, ayánicas, etc. Pueblos originarios. Tenemos una geografía de grandes contrastes, costa, sierra y selva. Y en cada espacio la geografía no determina, pero sí condiciona levemente. El hombre interviene. Tenemos peruanos de tez blanca, en Posuso, en Pichis, en Palcazo, descendiente del imperio austrohúngaro, ¿no? Ahí está. Perú es un país diverso. En la diversidad está la riqueza. ¿Ah? La peruanidad se refiere al sentimiento de identidad. ¿Por qué no me fui al extranjero, como mis primos o parientes o vecinos? Porque siento amor por esta tierra que tiene de todo, pero si no somos desarrollados,
es porque los recursos que tenemos, empresas transnacionales explotan, lo llevan a su país de origen, ese recurso natural lo transforma en maquinaria y nosotros compramos a precio elevado. Por eso somos un país en vía de desarrollo. Pero sé que tenemos todos los recursos que tiene, podría impulsar el desarrollo del país. Sentimiento de identidad, vinculado a los pueblos, a los habitantes del Perú. Se encuentra basada en el afecto hacia a sus tradiciones. Mira, ve, tradiciones, a la fe en su destino. Tienes 17 años. Cuando tengas mi edad, 56 años, vas a plantear, mi Perú está desarrollado. En algún momento, un profesor de geografía me abrió conciencia que debo conservar los recursos, que debemos transformar los recursos naturales en darle valor agregado. Nos pusimos pilas y ahora somos un país desarrollado. Ah, fe en su destino, en sus tradiciones, ¿no? En la peruanidad se hallan las expresiones como la cultura, el arte, vivencia que constituyen la idea de Perú, la idea de Perú, la peruanidad. Aspectos que fundamentan nuestra peruanidad. Revalorar la acción del hombre peruano a través del tiempo, a través de la historia. Lo que es Perú en la actualidad es obra de hombres. Entonces también, si ahora vivimos en una corrupción terrible, debemos analizar cuándo se inició la corrupción. En la colonia, en la república, resulta que la corrupción se inicia en la colonia, ¿es? Y se está incrementando. Entonces conocemos el lado negativo, el lado positivo y valoramos lo positivo y debemos corregir lo negativo, ¿ya? Reconocer el valor que tienen las ciudades fundadas pre, antes de la llegada de los españoles, post, con la llegada de los españoles, ciudades como la ciudad de Arequipa, la ciudad de Cusco, el centro histórico de Lima, son ciudades postcolombinas, pero también hay ciudades pre, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que reconocer el valor que esas ciudades es por la intervención de manos de gente que pobló este espacio que ahora se llama Perú, nuestra patria, ¿sí? Considerar y revalorar los idiomas, ¿de acuerdo? Idiomas. Eh, el idioma, en la zona andina, por ejemplo, en la zona andina, el idioma más hablado es el quechua, el runashimi, quechua, ¿ya? El segundo idioma más hablado es aymara, ¿ves? Y en la selva es el cháninca. Considerar y revalorar, pero es una realidad. Uno que está viviendo en la costa, podría decirse que en la sierra se habla quechua, no en la totalidad. En algunas ciudades ya se habla el castellano. ¿Y dónde se habla aún quechua? En zona rural. En zona... Y el chico de zona rural también tiene por meta desplazarse a la ciudad. Estamos perdiendo la identidad respecto al idioma quechua, ¿ves? Pero hay que revalorar como un idioma más, ¿ya? De y que todavía sobreviven, superviven, nuestra obligación es incorporar a la cultura nacional. Perro, el quechua dice pirru, ¿no? Veneno, el quechua dice vinino. ¿Y por qué? Porque en el alfabeto quechua, ¿de acuerdo?
No existe la letra E ni la letra O. Y un costeño por desconocimiento dice, este serrano no puede hablar bonito, no puede pronunciar bien. Veneno, y él repite veneno. ¿Y por qué? Porque en el alfabeto quechua no es hay la letra E ni la letra O. Más bien el ignorante somos los de la costa. ¿Ves? Entonces, por desconocimiento comenzamos a rechazar. ¿Ya? Entonces, considerar y revalorar los idiomas de nuestros antepasados. Mira esta técnica, la técnica de los andenes. En la época pre-inca se cultivaba en cada peldaño del andén y a cada peldaño llegaba agua. Agua. Ahora en el 2025 no llega. Entonces, valorar las técnicas diseñadas por los antiguos peruanos en la construcción de sus obras. Mira la ciudad de Machu Picchu. Ha transcurrido más de 500 años. Ahí está, intacto. Caral, la ciudad de Caral, una construcción antisísmica, asombra a nivel mundial. ¿Ves? Y el peruano que no lee, que no investiga, pero es subdesarrollado. Prefiero irme al extranjero. Y cuando radica en el extranjero, recién siente amor por la patria porque se da cuenta que Perú tiene casi todo. ¿Ves? Revalorar las técnicas diseñadas por los antiguos peruanos. Los huachaques, los guaruguaru, ¿no? Muy bien. Apreciar las manifestaciones folclóricas autóctonas. La danza de tijeras, por ejemplo. ¿Ya está? Y las que surgieron producto del mestizaje, practicándolas y difundiéndolas sin discriminación. Mira, a ver, la danza de tijeras. Asumir el respeto de interculturalidad. Somos un país diverso. Aquí está el quechua, aquí está el aymara, y aquí está el ayánica, ¿ya? Y aquí está el costeño. Perú es un país diverso, y si somos diversos, debemos practicar la interculturalidad. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que todos, sin excepción, debemos vernos como igual, de manera horizontal, con igualdad de derechos, con igualdad de derechos, un respeto mutuo. Ahora, con la información que me está proporcionando, profesor, ya cambié la idea, porque el andino no puede, en vez de decir veneno, dice veneno. Ah, porque en su alfabeto no está la letra E ni la letra O. Ahora ya puedes ver con otros ojos. Practiquemos la interculturalidad. Es la capacidad de reconocer e incorporar la diferencia como una constancia en la vida contemporánea. Es ver al otro de manera horizontal, con igualdad de derechos. Todo, tanto el quechua aymara somos Homo sapiens, genéticamente. Externamente nos diferenciamos por rasgos físicos o color de piel o tipo de cabello, pero somos Homo sapiens. Eso dijimos en un tema de cívica, ¿no? Dice, incluir en la vida nacional, incluir en la vida nacional a millones de excluidos. Y millones de excluidos, pues son los quechuas, son los aymaras. Algunas personas por desconocimiento, menor nivel de investigación, menor nivel de investigación, o sea, en otras palabras, somos ignorantes, todos somos ignorantes, uno más, otro menos, ¿sí? De investigación, pensamos que hay peruanos de primera y hay peruanos de segunda. No existe peruano de segunda. Todos somos Homo sapiens, sino que
En el contexto de la, eh, en el contexto en contexto europeo, se creó la idea de razas, ¿no? Y se excluyeron a millones de peruanos. Hay que incluirlos a la vida activa del país. Hay textos en idioma quechua, textos en idioma eseja, textos en idioma jacaru, textos en idioma cauqui. Y ese jovencito, ayánica o quechua, si el profesor explica en su idioma nativo, en su idioma madre, ¿cierto? Entiende a la perfección. Pero si hay un docente que creció en la costa, su idioma es castellano, va a una zona rural, amazónica o andina, y comienza a explicar en castellano, no va a entender. Y al no entender, y por desconocimiento, el docente podría decir, los amazónicos y los andinos no saben. Es como decir que al costeño, un docente alemán, un docente italiano o un docente francés o un docente ruso comienza a explicar a un estudiante donde su lengua es el castellano. No va a entender. Entonces estamos comparando. Si este docente de origen francés nos explica en español, entendemos a la perfección. Similar, si explicamos al pueblo originario en su lengua madre, entenderá a la perfección. Entonces, incluir en la vida nacional a millones de peruanos. ¿Ya? No hay razas. Raza es creación cultural, creación humana. Sentido de pertenencia es una forma de adhesión. Sentido de pertenencia. Radico en New York, Estados Unidos, y siento amor por mi tierra. Radico en Nueva York, sentí amor por mi tierra. Un 28 de julio canto el himno nacional con emoción y brotan por mis ojos lágrimas que no sentía cuando radicaba en San Luis o Jesús María o en el distrito de Ancón, etcétera. No sé qué siento. Ahora siento nostalgia al escuchar el himno nacional, sentido de pertenencia. Y como New York es una ciudad heterogénea, convivo con diferentes seres humanos de otras nacionalidades y al comparar, siento que mi país tiene casi de todo. Sentido de pertenencia. Te sientes orgulloso de ser peruano. Entonces es una forma de adhesión a los rasgos distintivos de la cultura que implica una actitud consciente y comprometida con una determinada colectividad en cuyo seno el sujeto participa activamente. Este sentido de pertenencia se relaciona con la identidad nacional, que puede definir como el sentimiento subjetivo del individuo a pertenecer a una nación concreta, identidad nacional. Sentimiento subjetivo. No podemos medir el amor que tiene por la patria, porque es sentimiento subjetivo, no se puede cuantificar con instrumento de medición. Por eso se dice que es sentimiento subjetivo, ¿no? A una comunidad en la que existen diversos elementos que cohesionan y la hacen única. Se relacionan, están promovidos, sentido de pertenencia, organismos del Estado, instituciones civiles, los medios de comunicación, con los elementos objetivos sobre los cuales se asienta el sentimiento de pertenencia a una comunidad. La lengua confiere identidad. La lengua.
¿de acuerdo? La religión, la cultura, la etnia, la lengua confiere identidad, ¿ya? Sentido de pertenencia. Costumbres. Mira, ¿qué cosa es costumbre? Somos un país diverso. Somos un país diverso. Nuestro país es pluricultural, una geografía variada. Al ver a diversas tradiciones, tradiciones de la costa, tradiciones de la sierra, tradiciones amazónicas y costumbres. ¿Qué cosa es tradición y qué es costumbre? Siempre planteamos preguntas sobre tradiciones y costumbres. Tradición, mira qué dice, es una manera de pensar, comportarse o hacer algo a lo largo del tiempo. Las personas de una determinada sociedad o familia han hecho en forma similar. En otras palabras, se transmiten de generación en generación. Una tradición. Ejemplo, la Semana Santa en Ayacucho. La Semana Santa en Lima, ¿ya? La tradición es la fiesta de la vendimia, tradición, ¿no? Se practica de generación en generación. Por ejemplo, en la la Semana Santa, en la Semana Santa, ¿cómo se visten las personas? ¿Qué comen? Ah, esa es costumbre. Costumbre. ¿Qué cosa es costumbre? Son las inclinaciones y los usos que forman carácter distintivo de una nación. Un grupo de personas de una, o de una sola persona al practicar una tradición. Costumbres como, por ejemplo, en el Señor de los Milagros, como el que tiene fe en el Señor de los Milagros está vestido con un hábito morado. Eso es costumbre. Y al consumir picarones o anticuchos, ah, es costumbre. O simplemente alfombras de flores por donde pasará, andas del Señor de los Milagros, es costumbre. O sea, costumbre es cómo se practica una tradición. Y la tradición es el que perdura a través del tiempo. ¿De acuerdo? Muy bien. Mira, a ver. Bandera de la procesión. El habitante que siente amor, ¿de acuerdo? Por su himno, por su bandera, es el Tacneño. Cuando esta tierra pasó a mano de Chile, o la guerra injusta, y luego retornó a la tierra patria, donde se tiene que visitar Tacna, procesión de la bandera. Eso es una tradición, es una tradición costeña. Festividad de la vendimia es otra tradición, ¿ya? Festividad de la marinera de Trujillo, ¿no? Solamente concursan y demuestran sus habilidades, ¿no? Cómo se baila la marinera, una tradición. Festividad Santísima Cruz de Chalpón de Motupe en Lambayeque, tradiciones costeñas, ¿ya? Tradiciones andinas, el Señor de Muruguay, en Tarma, Junín. Negritos de Huánuco, ¿ves? Negrito de Huánuco. La Chonguinada en Huancayo, Junín, Chonguinada. Carnaval de Cajamarca, ¿ves? Tradiciones, ¿ya? Yaguar, fiesta, es una tradición. Yaguar fiesta en la zona andina, ¿no? En la selva, mira, la fiesta de San Juan, ¿eh? La fiesta de las Chayagüitas en Loreto, la fiesta de cruces en Ucayali, carnaval y juncia o matrimonio nativo en San Martín, los quechuas de San Martín, ¿ves? Los quechuas de San Martín, en Lamas, eso es en la selva, ¿ya? Muy bien. Ejercicio, jóvenes. Dice, la peruanía
es el sentimiento que une a los a sus diversas manifestaciones. A partir de lo mencionado, identifique los enunciados correctos sobre aspectos que fundamentan, aspectos que fundamentan nuestra peruanidad. Está hablando de peruanidad, aspectos que fundamentan nuestra peruanidad. Valorar los idiomas de nuestros antepasados, exigiendo el dominio, exigiendo el dominio de uno de ellos. Estamos exigiendo el dominio de quechuas sobre el castellano, sobre la aymara, no. Este verbo no corresponde. Uno es incorrecto. Si uno es incorrecto o uno es incorrecto, te das cuenta, has descartado dos alternativas, ¿ya? Priorizar. Priorizar la difusión de la cultura andina, que eso es peruanidad. Priorizar sobre la cultura amazónica, la cultura costeña, no. Por ser cuna de la civilización peruana. Entonces, dos no corresponde. Dos no corresponde. Si dos no corresponde, ya por descartes, es clave E. ¿Ya? Dice, apreciar las manifestaciones folclóricas, apreciar, ¿correcto? Que surjan como parte del mestizaje cultural, ¿correcto? El Perú es diverso. ¿Ya? Muy bien. Uno, enano. Dos, 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 dice. El presente año se celebra el bicentenario de la consolidación de la independencia del Perú, 1824-2024, el bicentenario. Muy bien. Dice, el Centro Cultural de una Universidad Peruana, el Centro Cultural de una Universidad Peruana, en alianza con algunas fundaciones, ha venido desarrollando diversas actividades abiertas al público en general, que ponen en escena a través del teatro, el folclore, la historia, la literatura nacional en relación a la peruanidad. En relación a la peruanidad. Estas acciones tienen como uno de sus objetivos, ¿qué objetivo? ¿De acuerdo? Estas acciones que realiza esta universidad y otras organizaciones para toda relación con la peruanidad, ¿qué objetivo tiene? Estas acciones tienen como uno de sus objetivos forjar el sentido de pertenencia únicamente. Este verbo descartado. B. Desarrollar destrezas para diversas artes escénicas para jóvenes actores. ¿Que eso solamente son para jóvenes actores? ¿La peruanía es exclusivamente para jóvenes actores? Descartado. C. Impulsar alianzas con el sector privado para el desarrollo de actividades culturales. ¿Peruanidad solamente es para el sector privado? Descartado. Promover la construcción de identidad nacional en toda la comunidad. Identidad nacional. Esta es la clave. Difundir el teatro nacional incrementando su audiencia de población juvenil. ¿Exclusivamente para población joven? No. La respuesta es dado. ¿Ya? Muy bien, chicos. 3B. 3B. ¿Ya? 3B. Y 4 casitas. 4 casitas. Y esto es la clave de cívica. Muy bien, chicos. Nos vemos la próxima clase. Semana número 11. Ya, Hasta luego, profe. chicos. Nos vemos, nos vemos. Adiós. Chao, profe. Nos vemos, profe. Nos vemos, nos vemos. Chao, chao.